Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Hoy hemos cambiado un poquito de escenario. Os vamos a explicar una serie de cuestiones un poco más gráficas. En Mundo Desconocido hemos hablado de los símbolos de poder. No es nuevo, hace ya mucho, pero quizás de esta manera, de una manera más gráfica, quizás así entendáis todos mejor qué es lo que os queremos decir, de qué estamos hablando. Uno de los símbolos por excelencia que existen dentro de la cuestión de los Illuminati, de la cuestión de la simbología que esta serie de entidades que nos gobierna, controla y utiliza habitualmente, es la pirámide inacabada. La pirámide inacabada es un símbolo ancestral. Hace miles de años que se lleva utilizando. Tanto a escala gigantesca como a escala minúscula, es algo que se repite en todas las culturas que conocemos, desde los mayas, los incas, los aztecas, pasando por los egipcios, por supuesto, los antiguos zigurats también de los antiguos sumerios, estaban dotados de una característica similar. Recuerdo, y por contaros una anécdota, en una ocasión estuve en el Museo del Louvre, en París, y en una de las salas, una pequeñita sala, no era demasiado grande, en ella se encontraban los vestigios de la antigua Sumeria. En esa sala había una lápida, una pequeña lápida, y en aquella lápida había unos ideogramas. Había unos ideogramas y uno de ellos era exactamente al que veis aquí, el mismo. Aquella lápida estaba datada hace 3500 años de antigüedad. Las construcciones de la pirámide inacabada no son nuevas y tienen una clara representación. Quieren decir algo, algo que vamos a explicaros aquí y que seguramente quizás algunos de vosotros ya nos hayáis oído. La pirámide inacabada consta de dos partes. Una parte pétrea, física, una parte que representa al mundo físico, a todo aquello que podéis oler, que podéis ver, que podéis tocar y que podéis oír. Algo que es real, o que nosotros llamamos real. En realidad, la realidad como la conocemos no es tal, es mucho más amplia. Pero continuamos explicando. Esa pirámide, que está inacabada, representa una estructura social. Una estructura social basada en el mundo físico en el que nos encontramos. La otra parte tiene un ojo dentro de un triángulo, y representa la parte de la pirámide que nosotros no podemos ver. Es invisible a nuestros sentidos. Ni ver, ni percibir, ni sentir, pero no por ello no quiere decir que no esté ahí. Ahí se encuentra y ahí está. En esta parte no estamos nosotros. Hay una serie de entidades que a lo largo de los últimos miles de años han gobernado al hombre de manera invisible y han controlado los designios de la humanidad. Las guerras, las crisis, los grandes problemas y las grandes catástrofes han emanado de este ojo que ha controlado, como ya he dicho, la estructura humana. El ojo está formado por un triángulo que representa, según las antiguas tradiciones, al Padre, al Hijo y a la Madre. Representa la creación, la parte creadora, la parte diseñadora y, por supuesto, la creación en sí. La parte ejecutora como tal, que gobierna la parte inferior. Esta parte inferior, básicamente, como veis, está basada en una estructura en la cual aquí hay una minoría de un 1%, y el resto se encuentra el 99% de los ciudadanos del mundo. Este 1%, quizás situado aquí, en él se halla la principal oligarquía humana que ha dominado a el hombre. Ese vínculo, ese nexo entre Dios o esas entidades y el resto de los mortales se encuentra aquí. Esos seres que eran los antiguos reyes, los antiguos faraones, los actuales presidentes, los actuales oligarcas económicos, los actuales oligarcas bancarios y los actuales oligarcas militares, toda la estructura de poder que en estos momentos conocemos y que ha sido perfectamente diseñada y estructurada a lo largo de los años, se encuentra aquí. Si analizamos sus nombres, sus apellidos, nos damos cuenta que muchos de ellos tienen vínculos de sangre. ¿Por qué tienen vínculos de sangre? Muy sencillo. Estas entidades y estos seres que nos gobiernan tienen una característica genética
peculiar. Su ADN es distinto al nuestro. Hay una pequeña porción de ese ADN que es diferente, un gen predominante que se transmite de padres a hijos. Y ese gen predominante, es el que se mantiene actualmente en esta parte de la estructura de la pirámide inacabada. Ese poder que nos gobierna y cuyo gobierno pasa de padres a hijos, se ha mantenido así milenariamente y se sigue manteniendo. Si cogéis los libros de historia, veréis como la endogamia que existía entre los oligarcas era muy habitual. Era corriente encontrarse este tipo de cuestiones. Pero continuemos hablando. Estos seres o esta modificación genética que tienen es lo que les permite realizar un nexo entre la zona en la que se encuentran esas entidades, la zona física. Son un interface, son la parte ejecutora de las órdenes que esos seres invisibles nos dan. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo consiguen, a través de esta manipulación genética, acceder físicamente a esas personas, a esas entidades que nos gobiernan? Pues muy sencillo. Esta parte es una parte que está en otra dimensión, es una realidad, pero a otro nivel, a otra dimensión. Y gracias a una correcta manipulación genética han conseguido acceder desde esa dimensión a la nuestra, utilizando a esos oligarcas que nos controlan y nos dominan. Muchos de vosotros os estaréis preguntando ¿por qué? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué nos controlan y por qué nos dominan? Pues muy sencillo. Porque para estas entidades que aquí he dibujado, este ojo del destino, para este ojo del destino, nosotros somos una forma de alimento. No es un alimento físico, no es algo como nosotros podemos entender como un alimento normal. La planta se come al mineral, el animal herbívoro se come a la planta, el carnívoro se come al herbívoro y el humano se come al carnívoro. ¿Quién se come al humano? Ellos se comen al humano. Pero no es una alimentación física como podamos entender. Ellos no nos comen físicamente. Una serie de energías sutiles que emanamos, en ciertas circunstancias, alimentan algo que ellos necesitan. Una serie de energías producidas por el miedo, el terror, el pánico, la desesperación, el dolor, la ansiedad, todos aquellos sentimientos humanos que afloran del hombre, son alimento para estas entidades. A lo largo de miles de años, como si fuéramos auténticas pilas conectadas en serie, a los hombres nos reunían en los antiguos templos que existían a lo largo de la historia y a lo largo de la geografía mundial. En la actualidad, esos templos han dejado de existir y ahora se llaman estadios. Estadios de fútbol, estadios olímpicos o esos puntos donde nos reúnen. Y nos reúnen el mismo día y a la misma hora y donde la gente y esas personas vibran y sienten y emanan esos grandes sentimientos de odio, de amor, de felicidad, de infelicidad, de desesperación, que desde luego alimentan a estas entidades. Como vemos, los métodos son finalmente los mismos. Lo único que ha cambiado, sencillamente, es la forma de hacerlos, la forma de ejecutarlos. La tecnología, la evolución humana, todo lo que conocemos ha sido diseñado para que finalmente nos encontremos en esta etapa histórica en la cual las religiones han desaparecido, pero desde luego esas entidades, esos dioses, esos reyes, esos faraones y esos cultos que se ejecutaban a un nivel, ahora se ejecutan a otro, son ni más ni menos que para el mismo fin. Somos alimentos de estas entidades. No soy yo quien lo dice. Hay otros hombres que han
descubierto esta verdad hace tiempo. Personas como Salvador Freixedo, quien escribió de ellos en sus libros, personas como David Icke y otros tantos, incluso el propio Credo Mutua en Sudáfrica habla de estas entidades que estuvieron vinculadas a su pueblo durante la historia de la raza Zulú. Y bien, habiéndoos hecho esta pequeña explicación, deciros que, sin más, de este mundo desconocido, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.